A ver, chicos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. ¿Me escuchan? Muy buenas tardes, doctor. Y sí, se le Bueno, escucha. muchas gracias. Vamos a dar inicio a nuestra sesión del día de hoy. Ustedes son el aula 5FU. Antón, Presente, doctor. Muy buena tarde. Anjay Poma, Presente, doctor, buenas tardes. tardes, Aguat, Presente, doctor, buenas tardes. tardes, Benavente, Presente, doctor. Buenas tardes. tardes, Campos, Presente, doctor. Buenas tardes. tardes, Durán, Presente, doctor. Buenas tardes. tardes, Morales, Presente, doctor, buenas tardes. buenas tardes, Papuico, Presente, profesor. Buenas tardes. tardes, Quinto, Presente, buenas tardes. buenas tardes, Ceballos, Presente, doctor. Buenas noches. buenas tardes, buenas noches, hoy verdad, buenas noches ya, ñaña. Presente, doctor. Buenas noches. A ver, chicos, estamos todos presentes el día de hoy. La clase anterior, ¿qué tema han visto? ¿Cálculo de dosis o potencia de eficacia? Potencia y eficacia, doctor. Ya han visto potencia. Entonces, hoy día nos toca hablar acerca de interacciones medicamentosas. Las interacciones medicamentosas, chicos, forman parte de la morbilidad farmacoterapéutica, es decir, situaciones que usando medicamentos ponen en riesgo la salud del paciente. Entonces, en este caso, el utilizar más de un medicamento no necesariamente hace referencia a que tengamos mejores efectos, sino muy por el contrario, pudiese generar riesgo en nuestros pacientes, poniendo incluso su vida en peligro, ¿no? Entonces hay ciertas interacciones que ponen en riesgo el confort, hay otras que ya requieren hospitalización, hay algunas que alargan hospitalizaciones, hay otras que solicitan ingreso a UCI y algunas que lamentablemente son fatales, ¿ok? Entonces, para dar inicio a nuestra sesión del día de hoy, vamos a observar un video acerca de lo que es un paciente polimedicado. Pongámosle bastante atención. Ve a llamar a tu madre y dile que pase. Pues ya hemos estado charlando un rato de estas cosas que les cuesta tanto hablar con los padres. Marcos es un chico estupendo. Yo creo que le va a ir fenomenal en la vida. Y bueno, mamá, pues hasta aquí, ¿no? Ahora Marcos va a pasar con el médico de familia y toca despedirse, aunque quiero que sepáis los dos que yo voy a estar aquí por lo que podáis necesitar. Rosa, no sé, han sido muchas cosas, muchos momentos, me da penilla. A mí también me da cosa deciros adiós. ¿Te acuerdas cuando viniste la primera vez? Lo agobiada que andabas con el pecho. No te hacías y no hacía más que pedirle y pedirle. Al principio fue muy duro. Nos decías, es que a mí no me han preparado para esto. Hombre, es que, no sé, fue muy duro los momentos y además es muy curioso, ¿no? Como en un momento, uno de los momentos que más agobiada y más preocupada estás en tu vida, luego lo recuerdas de una manera así tan entrañable. Las paradojas del amor, pero de todo se sale, ¿no? Sí. Lo malo es que en ese momento cuesta verlo. Sí, costaba. Y cuando hubo que darle nuevos alimentos, lo que costó, las batallas. Oh, que no había manera. Pues sí, luego casi hubo que ponerlo a dieta, ¿eh, Marcos?
O cuando empezó a ir al colegio, que lo dejaba todas las mañanas llorando y luego te venía con el corazón encogido, creyéndome la peor madre del mundo. Lo que le ha gustado luego el cole, ya que se preocupan las madres por vosotros, ¿eh? Ah, porque os quieren. Y sufrimiento cuando estuvo tantos días seguidos con fiebre, que no parábamos de venir, que estábamos aquí todos los días y resultó que era una mononucleosis. ¿No tuviste paciencia con eso? No, paciencia no, que tenías motivos para estar preocupados. Además, para eso estamos. Y anda, Marcos, cuando te pincharon para hacerte análisis, que luego no había manera de que aparecieras por el centro de salud, con lo que te ha gustado luego venir. Y para colofón, cuando le operaron la apendicitis. De verdad que nunca me voy a olvidar de tu imagen apareciendo por la puerta del hospital. Que no sé, a ver, nosotros hemos pensado que te preocupabas muchísimo por él, pero de repente verte aparecer allí en el hospital fue... De verdad, yo no sé si eres consciente de lo que te lo agradecimos, pero... Marcos me lo hizo saber. Las abuelas, nos vamos a poner al final un poco blandas. Que estoy aquí para lo que necesitéis, que te vaya muy bien y bueno, siempre me queda el dibujo que me hicisteis del hospital. Cuando lo mire me acordaré de ti, de vosotros. A ver, chicos, en el video hemos visto un corto bastante entrañable en el cual justo un paciente menor de edad ya deja la edad de pediatría y pasa ya pues al médico familiar. La pregunta es, ¿la vida nuestra la consideran que está medicalizada o creen que todavía los medicamentos forman parte del día a día de muchas personas o no? A ver, Xiomara y luego John. Yo creo que sí, doctor, porque hay algunos casos, por ejemplo, una persona con hipotiroidismo siempre va a tener que consumir todas las mañanas su pastilla para poder llevar una vida normal. Y bueno, eso ya se acopla a su estilo de vida. Muy bien, muy bien. ¿John? John, ¿te escuchamos? Exacto, como mi compañera Xiomara estaba diciendo, ¿no? Ya vuelve como parte de nuestro día a día, como en el caso también de los diabéticos, que también toman pastilla para regular lo que es la insulina, y ello, ¿no? Así que se vuelve también parte del día a día hacer ello y también la dieta con respecto a eso. Muy bien. Muy bien. Tenemos también a Álvaro. ¿Qué nos comentas, Álvaro? Sí, yo también, al igual que mis compañeros, comento que sí, pero ellos han utilizado ejemplos donde sí está bien el hecho de que estemos tan ligados a los fármacos, porque hay casos donde la gente simplemente por un resfriado se está automedicando con pastillas que no debería y es algo concebido en la sociedad en general, de que si estoy enfermo ya me tengo que autorrecetar fármacos, algo que no debería hacerse. Excelente, muy buena observación. Valentina. Sí, bueno, yo lo que iba a comentar era que ciertamente nuestra vida, más que todo, no está estrictamente medicalizada, salvo sean personas que presenten enfermedades de las cuales se necesitan administrarse medicamentos específicos. Sin embargo, por ejemplo, existen momentos donde claramente uno va a tener uno que otro resfrío o dolor de garganta o gripe o tos, y de vez en cuando se le administran tales fármacos para que se pueda mejorar, en este caso, la persona. Entonces, y esto claramente no va a suceder todo el tiempo en caso de una persona que es normalmente sana. Sin embargo, sí va a existir lo que es la opción de administrar los medicamentos en algún punto de su vida. Muy bien. Y terminamos con Saraí.
Sí, doctor, concuerdo con todos mis compañeros. Es cierto que los medicamentos están presentes en nuestro día a día, sobre todo porque, digamos, tenemos la accesibilidad, ¿no? Tenemos boticas cerca, farmacias cerca, y muchas veces eso lo usamos también de mala manera, ¿no? Comprando, como decía mi compañero, automedicándonos muchas veces y tal vez teniendo el riesgo de poder sufrir resistencia a ciertos fármacos, o tal vez intoxicación, o no sabemos las reacciones que nos pueden causar, ¿no? Pero en sí, sí estamos muy, muy rodeados de todos los medicamentos. Muy bien, totalmente de acuerdo con cada uno de ustedes. Fíjense, chicos, que para el caso de la medicalización, ya actualmente el ser humano desde que nace y algunos hasta que muere, tiene que ver con medicamentos. Fíjense, no sé si alguno de ustedes sabe que a todos los niños al nacer se le coloca gentamicina oftálmica como profilaxis para las infecciones conjuntivales. Antiguamente había ciertas infecciones que se pudiesen contraer en el trabajo de parto por parte del recién nacido y al no tener control posterior, pues generaban ceguera, ¿no? Entonces, en la actualidad, eso ya se previene utilizando lo que es el tema de esta gentamicina. Entonces, desde que nacemos utilizamos medicamentos. Y es más, algunos hasta fallecen con medicamentos. Y no me refiero a los errores de medicación, sino que últimamente ha estado en boga el tema de la eutanasia, ¿no? Y para eso también se aplican medicamentos. Entonces, fíjense que todas las etapas de nuestra vida siempre han estado vinculadas. Como bien decía en el video, siempre hemos tenido contacto con medicamentos, con las patologías o incluso con estrategias preventivas, ¿ya? Entonces, la utilización de medicamentos es inherente al ser humano. La pregunta es, ¿utilizar más de un medicamento me asegura tener mayor efecto terapéutico? ¿Puedo estar seguro que esto va a ser mucho mejor que tomar solo uno? ¿Qué opinan ustedes? Leonardo. No, el usar más de un medicamento no necesariamente, o bueno, hay casos en los que puede ayudar, ¿no? Pero o sea, previamente tendrías que hacer un estudio para poder determinar qué medicamentos van a ayudarse tanto farmacocinéticamente o farmacodinámicamente, ¿no? O sea, qué medicamentos favorecen su eficacia. Porque si queremos combinar, por ejemplo, medicamentos y no sabemos su respectiva función o cómo se absorbe, cómo se distribuye, lo que podríamos hacer es generar un daño, ¿no? Hasta podríamos generar un efecto tóxico. Muy bien, muy bien. En este caso, lo que podemos pasar es que muchas veces el efecto se va a modificar. Valentina, te escuchamos. Yo iba a comentar que puede que para algunas personas no sea necesario, porque, por ejemplo, no todos nuestros cuerpos son iguales, como sabemos, y puede que a una persona sí le sea eficaz un medicamento, sin embargo, otra persona presente, no lo sé, una resistencia o alguna alteración en el organismo que le permita que no funcione bien este medicamento, por lo tanto, tendría que administrarse otro más, o ya sea en caso de que presente una enfermedad del cual se tenga que administrar cierta dosis de cierto número de medicamentos para que sea eficaz y se pueda mejorar. Muy bien. En estos casos, fíjense, chicos, que vamos a tener esas peculiaridades. También tenemos a Anthony. Dinos, Anthony. Sí, doctor, concuerdo con todos mis compañeros. También quería agregar que también poder consumir dos medicamentos al mismo tiempo pues, puede haber la probabilidad de generar una mayor probabilidad de obtener una RAM, ¿no? Una reacción alterna de medicamentos. Y también como menciona mi compañero que existe también el tema de que uno de esos medicamentos puede ser un inhibidor de metabolismo por ejemplo, para poder excretar, por ejemplo, el medicamento respectivo y el otro puede necesitar de ese metabolismo para poder excretarse, ¿no? Entonces estaríamos también frente a un riesgo a toxicidad. Excelente. Totalmente de acuerdo con cada uno de ustedes, chicos. Y es más, les comento
hemos tenido ya un informe de la Organización Mundial de la Salud que nos dice que una de las causas de muerte para el 2050 va a ser la resistencia antimicrobiana. Y esto debido al mal manejo que se tiene de los medicamentos. Entonces, el tema de la automedicación genera bastantes problemas. Inclusive en la utilización prescrita de medicamentos también nos genera problemas. Entonces, hay que tomar en cuenta esto. A ver, un par de minutos, por favor, chicos. A ver, chicos, entonces, como les decía, el tema de las interacciones medicamentosas pudiese ser no solamente con la automedicación, sino también con la utilización de varios medicamentos prescritos. Uno de estos cuadros puede ser el tema de pacientes multimórbidos que requieran atención con varios especialistas y que conlleve a la utilización de varios medicamentos sin necesidad de que estos pues se comuniquen entre sí. A eso le llamamos duplicidad o errores de conciliación. Pero también hay otros pacientes que la naturaleza de su estado de salud requiere la utilización de bastantes medicamentos. Recuerdo pacientes, por ejemplo, trasplantados. En el caso de pacientes trasplantados, estos van a necesitar hasta 42 medicamentos al día. Imagínense, 42 medicamentos, en los cuales teníamos que ajustar dosis, vía de administración, teníamos que ajustar el tema de los intervalos posológicos, tratar de desprescribir, que es otra de las funciones ya como especialistas. ¿Para qué? Para evitar estas interacciones medicamentosas. Vamos a repasar entonces acerca de estas interacciones. A ver, un momento. ¿Observan mi pantalla, chicos? Sí, doctor, sí se observa. Entonces, veamos. Hoy día vamos a hablar acerca de las interacciones. Las interacciones medicamentosas van a ser un efecto, una modificación del efecto farmacológico. ¿Ok? En palabras sencillas, modificación del efecto farmacológico. Esta modificación puede ser cuantitativa o cualitativa. Puede ser en magnitud o en duración.
Puede ser cuantitativa cuando cambiamos las concentraciones del fármaco y por lo tanto podemos pasar de un efecto terapéutico a un efecto subterapéutico tóxico. Puede pasar cualitativamente cuando cambiamos el efecto farmacológico, es decir, cuando evitamos la absorción de un fármaco y por lo tanto simplemente se anula el efecto. O de duración, cuando modificamos el tiempo de absorción del medicamento, es decir, va a tener el efecto, pero no en este momento, sino vamos a tener que esperar una media hora, una hora para que recién se absorba todo. Entonces, esos son interacciones medicamentosas. ¿Cuándo se da la interacción medicamentosa? Cuando esté involucrado un fármaco y otra sustancia. Antes decíamos cuando están involucrados los dos medicamentos. Actualmente ya decimos no solamente van a ser dos fármacos, sino que va a ser fármaco con otra sustancia. Es decir, fármaco alimento, fármaco suplemento, fármaco hábito nocivo. Pacientes que consumen tabaco son acetiladores rápidos. Por lo tanto, si el fármaco que vamos a recetarle se metaboliza a nivel de hígado, tener cuidado, hay que hacerle ajuste de dosis allí. O el alcohol también, ¿no? Entonces, las interacciones van a hacer estas modificaciones. Ahora, muchas veces se observan a las interacciones, como las más malas, las interacciones que van a generar daño sobre el paciente. Pero hay otras interacciones que sí nos ayudan bastante. Hay interacciones que podemos realizar estableciendo combinaciones sinérgicas, reforzando la farmacocinética o reduciendo costos o reduciendo toxicidad. ¿Ok? Entonces, de esta manera vamos a tener una interacción beneficiosa. Aunque hay algunas combinaciones que son medio bizarras, ¿no? ¿Ustedes han escuchado, chicos, del medicamento Codipron expectorante? ¿Alguna vez lo han escuchado? Al parecer no. El Codipron expectorante trae codeína y guaifenicina. La codeína es un antitusígeno, por lo tanto, inhibe el reflejo de la tos. Mientras que la guaifenicina es un expectorante. Por lo tanto, un mucolítico expectorante. Por lo tanto, mientras uno va facilitando la formación de flema, el otro, ¿qué hace? Evita que se expectore, evita que se active el reflejo de la tos. ¿Esto a qué conlleva? Que inclusive, en vez de mejorar el estado de salud del paciente, empeore de un proceso de vías aéreas altas, se pudiese transformar en un proceso de vías aéreas bajas, en un proceso neumónico. Entonces, tener bastante cuidado con las combinaciones. De acuerdo al tipo de mecanismo, vamos a tener que las interacciones pueden ser farmacocinéticas o farmacodinámicas. Farmacocinéticas porque afectan cualquiera de las fases del ADME. ¿Qué significaba el ADME? ¿Se acuerdan? Liberación, Liberación, ¿qué más? absorción, distribución, metabolismo y eliminación. Eliminación o excreción, cualquiera. ¿Ok? Muy bien. Si cambiamos esas fases, es de tipo farmacocinético. Tip para los ejercicios. La farmacocinética generalmente me cambian concentraciones, me cambian tiempos. Mientras que las farmacodinámicas me cambian efectos. ¿Por qué? Porque las farmacodinámicas van a afectar la inhibición, van a afectar la interacción fármaco-receptor. Interactúan con la unión fármaco-receptor. Y por lo tanto, ¿qué necesitamos? Que estos fármacos pudiesen tener o un efecto sinérgico que aumente el efecto final, o puede ser un efecto antagónico que bloquea el efecto del medicamento primario. ¿Ok? Veamos entonces.
De acuerdo a los agentes que pueden causar esta interacción, pudiésemos llamar interacción fármaco-fármaco, interacción fármaco-alimento, interacción fármaco-suplemento o interacción condición médica. Personalmente no considero esto una interacción innata. ¿Por qué? Porque aquí se están colocando lo que son las contraindicaciones, que si es contraindicación relativa, contraindicación absoluta. Eso en sí no interactúa porque no va a haber un mecanismo, no va a poder clasificarse de acuerdo a esto, ¿no? Entonces, algunos libros ya lo consideran como interacción. Fármaco-fármaco, por ejemplo, teofilina con ciprofloxacino. Ciprofloxacino es inhibe la teofilina, inhibe su metabolismo y por lo tanto se acumula. La teofilina intoxica al paciente generando agitación psicomotriz, convulsiones, coma y muerte. Fármaco-alimento. Alguna vez me tocó un paciente que viene porque estaba asténico, somnoliento, con alteración de la conciencia, adulto mayor, con antecedentes de diabetes. Recién le habían cambiado la medicación, también al ser adulto mayor, las hijas se rotaban en su cuidado y había cambiado justo esos días de casa, ¿no? Y la nueva hija, pues la hija que le tocaba, pues muy diligente, obediente a las prescripciones médicas, le daba, pero además aplicaba fitoterapia. Básicamente le daba Yacón. Y el paciente estaba con insulina y glibenclamida, si no recuerdo. Lo que pasa es que el Yacón es un hipoglicemiante y la glibenclamida también lo es, por lo tanto hay un efecto sinérgico y mi paciente de pasar de ser diabético ahora era hipoglicémico. Y recuerden que es más fácil bajar la glucosa alta que subir una glucosa que esté en niveles de hipoglucemia. Es bien difícil, hay que estar aplicando glucagón, aunque en el Perú no hay, solo tenemos dextrosa 33,3%, hay que hacerlo por vía, ¿no? Entonces, hay que tener bastante cuidado con los alimentos. No por ser natural, es inocuo, puede generar daño. Igual fármaco suplemento nutricional, el tema de los iones de calcio, el tema del suplemento de calcio, interactúa con tetraciclinas y con quinolonas, generando quelatos inabsorbibles. Como les decía, el de condición médica personalmente no lo considero. ¿Qué puede pasar cuando hay interacción? Puede disminuir la acción farmacológica, puede incrementar la acción farmacológica o incluso puede generar efectos adversos. Puede generar efectos adversos. ¿Ok? Veamos entonces estas gráficas. ¿Qué nos dicen estas gráficas? A ver, vayamos pensando un minutito. A ver, ¿qué dice acá? Si el efecto de A es 25 y el efecto de B es 50, ¿cuánto es el efecto A más B? 75. 75. Ese es un efecto que le llamamos aditivo. Aditivo. Pero si es que el efecto de A es 25 y el efecto de B es 50 y el efecto de A más B es 100, entonces no es aditivo, es un sinergismo. Sinergismo. En mis tiempos, los dos se consideraban sinergismo. Este se llamaba sinergismo de potenciación y este se llamaba sinergismo de suma. Sinergismo de suma. Incluso había otro sinergismo, se llamaba sinergismo de facilitación o sensibilización. ¿Qué decía eso? Que si un fármaco favorece la acción de otro, es sinergismo. Personalmente tampoco lo considero, puesto que
para hacer propiamente dicho un sinergismo, requiere tener acción sobre el mismo receptor, si no, pues, o del mismo efecto, si no, no podría ser considerado. Pero fíjense en la última gráfica, el efecto de A es 25 y el efecto de B es 50. El efecto de A más B es 0, es 5. Ese es un antagonismo, porque uno desplaza al otro y ninguno tiene efecto. ¿Está claro hasta aquí, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Las interacciones van a tener un impacto clínico bastante alto. Para esto hay que conocerlas en algunos casos, sobre todo de acuerdo a la especialidad que más vamos a manejar. Porque decir que nos vamos a aprender todas las interacciones, imagínense toda la tabla. Y eso que esta tabla son las más comunes, si mal no recuerdo, esta es una tabla de UCI. Sí, es de UCI. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Aprenderme todas las interacciones? No va a ser necesario. ¿Cuál me tengo que aprender? Las que son peligrosas, las que debo tener cuidado. Por lo tanto, normalmente hay estas tablas que nos ayudan a recordar las interacciones. ¿Ok? Nos ayuda a recordar las interacciones. Esta segunda tabla más bien no es de interacciones propiamente dicho. Se llama incompatibilidades. ¿Y qué cosas son las incompatibilidades? Las incompatibilidades son fenómenos por el cual se cambian las propiedades físico-químicas del medicamento. Es decir, mientras acá nos preocupamos del cambio de efecto, acá incluso pudiese generar una sustancia insoluble que genere daño en el paciente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, esto más que todo le sirve a enfermería. Todo lo que son rojos son aquellas que no se pueden combinar y por lo tanto no puedes administrarlo en la misma vía de administración. ¿Por qué? Porque pueden generar quelatos, compuestos insolubles. También puede cambiar el tema del pH. Entonces, en este caso, no podemos administrar conjuntamente. Veamos nuestro primer caso. Centrémonos en la primera imagen. ¿Qué me conviene? ¿Darle el felodipino con agua o con jugo de toronja? A ver, pensemos, ¿qué nos conviene? A ver, ¿qué nos conviene? Sí, doctor, en este caso nos convendría darlo con jugo de naranja porque vemos que la concentración en plasma es mayor, ¿no? Cuando se administra con el jugo, pero cuando se administra con agua es menor. Muy bien. Nos dice que podría ser mejor darlo con jugo de toronja, porque hay mayor biodisponibilidad de fármaco. ¿Ya? ¿Coincidimos todos? Todavía creo que sí coincidimos. No hay problema, chicos. Todavía estamos en la primera gráfica. Pero fíjense, analicemos esta primera gráfica. Tenemos una absorción de 10, 12 nanomoles por litro con agua a la hora y luego se elimina de manera constante, bueno, relativamente constante hasta las 8 horas. Mientras que el jugo de toronja demora media hora de latencia y se absorbe casi a la misma velocidad que agua, pero tiene un mayor tiempo de absorción de casi 1 hora, 2 horas, que llega a su pico, y se elimina con una pendiente mucho más pronunciada que con agua. ¿Ok? Teóricamente me conviene el jugo de toronja. Vayamos a la práctica. Fíjense cómo está la presión arterial con el agua.
hay una reducción constante, no tan pronunciada, a las 2 horas y media, 3 se estabiliza ligeramente y terminamos en 120 milímetros de mercurio. Mientras que el jugo de toronja, en vez de bajar, sube, ¿no? Sube 5 milímetros de mercurio y baja de manera rauda, baja incluso menos que el agua y se estabiliza a las 2 para 3 horas, 4 horas, ¿no? Y luego empieza a subir ligeramente. Sistólica. La diastólica, fíjense que va a bajar el agua de manera constante hasta la hora y media. Hasta hora y media se estabiliza y se empieza a controlar la presión arterial. Mientras que el caso del jugo de toronja tiene media hora, que es casi imperceptible el cambio de la presión arterial y reduce de manera abrupta hasta 65, 68 y se mantiene allí. ¿Ok? Pregunto de nuevo, ¿qué nos conviene? ¿Agua o toronja? Chicos, ¿qué nos conviene? ¿Combinarlo con agua o con jugo de toronja? Con agua porque a largo plazo vendría a tener mayor efecto. Ya. Y tenemos el último cuadro. Fíjense. Con agua tenemos que el pulso se eleva ligeramente, se estabiliza hasta las 3 horas y luego se eleva. Mientras que con el jugo de toronja, media hora tranquilo y se eleva como mecanismo de compensación por la hipotensión generada acá, fíjate. ¿Qué quiere decir? Que el fármaco se da cuenta que le están bajando demasiado rápido la presión arterial y lo que está generando es de que hay un mecanismo de compensación. ¿Ok? ¿Qué nos conviene, Leonardo? ¿Agua o jugo de toronja? Profesora, yo tengo como una duda, ¿no? O sea, dependería del estado de la persona, ¿no? Por ejemplo, si es una persona sana, me convendría darle con el jugo de toronja para que tenga una mayor biodisponibilidad. Pero si tengo una persona que, por ejemplo, padece del corazón o problemas cardíacos o es hipertensa, no me convendría mucho porque jugaría con sus niveles de presión. Excelente. ¿Y el felodipino qué es? Es un bloqueante de canal de calcio. Si le estoy dando el felodipino es porque tiene problemas del corazón. ¿Ok? ¿Estamos claros? Sí, profesor. Entonces, ¿qué nos convendría? ¿Agua o jugo de toronja? A ver, chicos, ¿qué nos conviene? ¿Agua o jugo de toronja? Chicos, Agua. agua. Y ahora lo explicamos. Muy bien, Álvaro. Recuerdan que teníamos el citocromo P450. Lo que pasa es de que, fíjense, el jugo de toronja, ¿dónde está? Acá. Es un inhibidor del citocromo. Es un inhibidor enzimático. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Que este fármaco, esta sustancia, perdón, este jugo, va a evitar el metabolismo de ¿quién? ¿Quién está acá? La felodipina. Y por lo tanto, en las concentraciones plasmáticas, ¿qué pasa? ¿Se elevan o se disminuyen? Se le varían. Se elevan. Y acá está lo que se ha elevado, pues fíjate. Concentraciones plasmáticas elevadas y por el plasma.
A ver, chicos, entonces les decía que si se dan cuenta, acá se comprueba la inhibición enzimática que acumula concentraciones de fármaco, disminuyendo de manera sustancial la presión arterial y teniendo una taquicardia refleja. ¿Está claro el caso? Sí, doctor. Muy bien. Sí, doctor. Pasamos al siguiente. A ver, analicemos este caso. A ver, paciente 21 años, adicto a narcóticos, heroína y morfina. Llega a emergencia inconsciente con hipotensión, bradipneico, miótico, hipoxémico y con reflejos atenuados. Se le indica naloxona 0.05 miligramos intravenoso, mejora la función respiratoria y se estabiliza. Posteriormente, cuando ha mejorado su función respiratoria y recobrado la conciencia, se indica buprenorfina. No se llega a presentar síntomas de abstinencia tras dicho manejo. ¿Qué opinan del manejo? ¿Ha sido adecuado, inadecuado? ¿Ven alguna interacción medicamentosa? ¿Es positiva, es beneficiosa o es perjudicial? ¿Qué opinamos? A ver. A ver, chicos, ¿qué opinión nos merece? A ver, empecemos a desarrollar. Si yo les digo la palabra heroína, ¿qué se les viene a la cabeza? A ver, ¿qué eso nos viene a la cabeza si yo les digo la palabra heroína? Uy, tenemos 4 manitos levantadas. Valentina.
Sí, doctor, yo quería opinar acerca de el Del caso. manejo. Ya, muy Ujú. bien. A ver, opinemos del caso primero entonces. Sí, bueno, a mi parecer, como nos dice que primero se le indica naloxona y mejora la función respiratoria y se estabiliza, por lo que podemos decir que fue un tratamiento eficaz, ya que presentaba hipoxemia menor al 90%, incluso la disnea, hipotensión, entre otros. Y encima se le administra también buprenorfina e incluso no llega luego a presentar síntomas de abstinencia, lo cual personas que son precisamente adictas a narcóticos suelen presentar y es común. Por lo que podría decir que el efecto, o más que todo la interacción de estos dos fármacos, puede haber sido un efecto de sinergismo o un efecto potenciador, ya que incluso impidió que se volvieran a presentar estos síntomas comunes en personas que son adictas, en este caso a los narcóticos. Ya, muy bien. Anthony. Sí, doctor, considero que bueno, los medicamentos como la naloxona y la buprenorfina han generado también, como menciona mi compañero, un tipo de sinergia, ¿no? Porque también lo que menciona al final del caso es que el paciente no llega a presentar síntomas de abstinencia tras dicho manejo, ¿no? Bueno, recordemos que también el síndrome de abstinencia es muy frecuente en personas no adictas a los narcóticos, ¿no? Y el hecho de que no presente este síntoma de abstinencia parece consecuencia de la combinación de los dos fármacos. Muy bien. Tenemos a Saraí. Sí, doctor, concuerdo con mis compañeros. Solo es para mencionar más o menos la buprenorfina, había leído que era un agonista parcial de lo que es los receptores de la morfina, entonces generaba como que desplazaba de alguna manera a estos a la morfina, haciendo generar un efecto, si bien cierto menor, pero era compensatorio suficiente para generar efectos positivos. Muy bien. Yamilet. Sí, doctor, como menciona el caso, dice que es adicto a los narcóticos. Entonces, yo considero que estuvo bien el tratamiento con lo que es naloxona, ya que este va a revertir la sobredosis de lo que es la heroína, también en algunos casos fentanilo y, bueno, algunos opioides. Y esto ha actuado bien con el buprenorfina, ya que pueden ser sinérgicos. Ya. ¿Y Álvaro? Justo lo que estaban mencionando mis compañeras, este manejo ha sido muy bien adecuado porque la naloxona pues ayudó a parar la intoxicación que tenía el paciente con lo de la heroína y morfina, que hay que recordar que son drogas derivadas del opio, o sea, de una sustancia vegetal, pues, ¿no? Y también luego se va a indicar la buprenorfina, que va a ser también como un medicamento que le va a ayudar se usa más que nada en el tratamiento cuando hay una persona adicta. Es que el manejo ha sido muy adecuado. Muy bien. A ver. Excelente, excelente. Qué bueno tener ese avance con ustedes. Empecemos. Si yo les digo heroína, ¿qué se les viene a la cabeza? A ver, Yamilet. La heroína viene a ser una droga opiácea que es elaborada a partir de la morfina. Y bueno, Muy bien, eso. muy bien. Es una droga, ¿verdad? Es una droga. A ver, un minutito, chicos.
Ya, entonces, chicos, heroína es una droga. Es una droga. Y en nuestro país no es muy común, en otros países, sobre todo del hemisferio norte, sí es común encontrar estos casos. Y esto básicamente se vincula al tema de que, les comento como anécdota, de que antiguamente la heroína fue utilizado como antitusígeno pediátrico. Fíjense, antitusígeno pediátrico. Y es más, ¿por qué lo utilizaron? Porque se dieron cuenta que la morfina era adictivo. Antes se utilizaba morfina, sí, como analgésico en pediatría. Miren cómo antes el hecho de que no había el FDA, no había ensayos clínicos, se cometían muchas barbaridades, ¿no? Entonces, todavía tenemos, y eso es, yo les hablo años 60, 70, o sea, no es tan antiguo. Ya luego se ha ido popularizando y se ha ido diversificando en otras latitudes del mundo. Entonces, este es un paciente adicto a narcóticos que llega a emergencia inconsciente con hipotensión, bradipneico, miótico, hipoxémico. ¿Ok? Esta manifestación clínica nosotros le conocemos en toxicología como toxíndrome opiáceo. Es muy característico, salvo la miosis, está muy bien, exceptuando la petidina. La petidina es la única que llega a ser midriasis. El resto, mióticos. Se le indica naloxona 0,05 miligramos intravenoso. Mejora su función respiratoria. Recuerden que estaba bradipneico y hipoxémico. Mejora la función respiratoria y se estabiliza. Posteriormente, cuando mejora su función respiratoria, o sea, ya estaba muy bien y recobra la conciencia, le dan buprenorfina. No se llega a presentar síntomas de abstinencia. ¿Por qué le dan la naloxona? La naloxona, mejor de una vez lo explicamos farmacodinámicamente. Acá tenemos nuestro opiáceo, que es un agonista total. Es un agonista total. Tiene efecto, tiene actividad intrínseca, tiene todo. Pero como en este caso el paciente ha consumido más dosis de la debida, tengo un cuadro de toxicidad. Entonces, ¿qué hago? Le doy un antagonista. ¿Por qué un antagonista? Porque necesito desplazar al agonista total del receptor para evitar que tenga complicaciones, ¿no? Para evitar que siga ese toxíndromo. Lo desplacé, lo saqué del receptor y ya no está en riesgo la vida del paciente, mejora la función respiratoria y todo. Ahora, nuevo problema. Si a un paciente con adicción yo le quito de manera abrupta su droga, ¿se queda tranquilo o hay algún riesgo de salud? A ver. Leonardo. Podríamos decir que ha acostumbrado a su cuerpo a tenerlo, esos niveles de la droga en su organismo y, o sea, no lo va a poder dejar de un día para otro, sino va a hacerse dependiente a tener eso. Una dependencia física, ¿no? ¿Y cómo se llama ese síndrome Saraí que les da a los pacientes que se les quita de manera abrupta su sustancia adictiva? El síndrome de abstinencia, doctor. El síndrome de abstinencia. Y es más, los opiáceos son un grupo de fármacos cuyo síndrome de abstinencia es tan fregado, es tan crítico, que inclusive pudiese generar la muerte del paciente. Genera muerte del paciente. Hay una inestabilidad neurovegetativa y el paciente fallece. Entonces, no puedo dejarle sin droga. ¿Qué hacemos? Le damos buprenorfina. Pero la buprenorfina es opiáceo, le estás dando más droga. Un momentito. Es un opiáceo, pero es un agonista parcial. ¿Y eso te ayuda? Sí, porque los agonistas parciales que ¿tienen afinidad? Sí. ¿Tienen selectividad? Sí. ¿Se une al receptor? Sí. ¿Cuál es la diferencia? No desarrollan efecto farmacológico al 100%. Por lo tanto, no tiene estos efectos alucinatorios, de agitación psicomotriz y todo. ¿Ok? Entonces, se utilizó la buprenorfina para evitar el estado de abstinencia, como dice acá. Este es el manejo de las interacciones farmacodinámicas. ¿Consultas, chicos? ¿Alguna consulta?
Leonardo. Profesor, en esa gráfica de antagonismo, ¿por qué la naloxona se mantiene en el eje de X? Excelente. ¿Recuerdas cuando veías eficacia y potencia? Lo que está hacia arriba se llama agonista. Si es que está al 100% será agonista total. Si es que está de 1 a 99% se llama agonista parcial. Si es que está por debajo se llama agonista inverso. ¿Y quién es entonces el antagonista? El antagonista es aquel que tiene afinidad, selectividad, pero no tiene actividad intrínseca. Por lo tanto, el receptor C anula ni para arriba ni para abajo. Se anula el efecto. Por eso es que en la curva dosis-respuesta, esto no se eleva, se mantiene en línea. ¿Ok? Sí, profesor, pero ¿en qué se diferencia con el gráfico anterior, donde también mostraban como un efecto antagónico al inicio? ¿Cuál? Había uno donde comparas 3 gráficos, ¿no? El sinergismo. Ahí está. Ya, fíjate. ¿Este? Acá está. Mira, acá está el efecto antagónico. Acá tenemos el efecto antagónico. Estamos de lo que debía ser un efecto normal, este es un agonista, el efecto antagónico generalmente es 0 o es despreciable, la cantidad de efecto es nula o mínima, ¿ya? No, sí, profesor, pero lo que me refería es que ahí no se mantiene, por ejemplo, el fármaco A en lo que vendría a ser la X, no funciona como un antagonista total. Eso vendría a ser un antagonista. Claro. Mira, hay dos tipos de antagonismo. Esto, por ejemplo, debe ser un antagonismo no competitivo. El antagonismo no competitivo, recuerda que va cada uno a un receptor distinto y lo que contrarresta son efectos y eso puede tener un cambio numérico. ¿Quién es el antagonista real o el antagonista competitivo? Aquel que hace simplemente saca al fármaco agonista del receptor anulando el efecto o la actividad intrínseca que va a tener este fármaco. Por eso es que en la otra curva ya tenemos que el efecto se va a ir al eje. No voy a tener mayor efecto. Y se queda acá. ¿Ok? En este caso es un antagonismo de tipo competitivo. ¿Ok? Sí, profesor, gracias. Listo. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a irnos a las salas separadas. Uy, nos queda poco tiempo. Vamos a realizar casos clínicos. Son casos clínicos bastante breves, así que no se van a asustar, ¿ya? En este caso, chicos. Doctor, disculpe que Sí. le interrumpa. ¿Podría enviarnos sus diapositivas, por favor? En el acto, hijo, no te preocupes. Muchas gracias. Ya. Acá está. ¿Dónde está? Interacciones. Ya, les paso. También les estoy pasando, chicos, los casos clínicos. Son 5 casos clínicos. Caso clínico 1, John, Mónica y Nua. Caso 2, Leonardo y Sol. Sala 3, Valentina y Xiomara. Sala 4, Álvaro y Yamilet. Sala 5, Anthony y Sarai. ¿Ok? Lo que vamos a hacer es una presentación breve, no más de 5 minutos. Primero, identificamos si hay interacción o no. Segundo, ¿qué tipo de interacción sería? Tercero, ¿qué fármacos eran los que interactuaron? Cuarto, manifestaciones clínicas del paciente. Y quinto, pronóstico del paciente. ¿Ok? ¿Estamos claros, chicos? ¿Puedes repetir de nuevo, por favor? No te preocupes. Empezamos por el chat también. Primero, identificar presencia de interacción. 2, tipificar interacción. 3, indicar
medicamentos interactuantes. Cuatro, manifestaciones clínicas. 5, de pronóstico o desenlace. Murió, no murió, tuvo secuelas, no tuvo secuelas. ¿Qué pasó? ¿Ya? Muy bien, chicos, vamos a dar inicio entonces. Han sido creadas las salas. Vamos trabajando y luego retornamos para la sustentación. A 19:30 cerramos salas. Aló, mi comandante. Uy, ¿qué ha pasado? Le están gritando, creo, comandante. Ah, ya. Bien, nomás, comandante. Comandante, dos consultas bravas y serias. Mi comandante, el día sábado, viernes pasado, el sábado, si me cumple, Johan me dijo que iba a llevar la máquina para que la escaneen, todo eso. La ha traído, pero... Uy, comandante, ¿me escucha? Ya, mi comandante, dos solo salí la máquina para que la escaneen el sábado. La ha traído, pero no tengo ninguna información si la escaneó o no la escaneó.
algo que va a pasar, si requiere algo, no quiere, no me ha dicho nada, capaz a ustedes les ha dicho, así que a ver si me comunican. Y dos, el tema de la ambulancia, se le llevó el día viernes y hasta la fecha no la retorna. Y entonces, sí, pero no tenemos el resultado.
Muy bien, chicos, el tiempo ha concluido. Vamos a pasar a presentar los casos clínicos. A ver, sala 1, podemos presentar su pantalla. No sé si puedas compartir, por favor. Sí, un segundo, ahorita comparto, profe. Listo. ¿Puede verse? Sí, se observa. Profe, ¿leo el caso clínico también? ¿Profe? No, solamente el análisis. Ok. Tuvimos 5 preguntas. Primero, identificamos que la interacción en este caso clínico era de fármaco suplemento, porque hablábamos, como se veía, del omeprazol y de la deficiencia de hierro. Entonces, el sulfato ferroso lo consideramos como un suplemento. Nuestra interacción también fue del tipo de antagonistas y los medicamentos que interactuaron fueron el omeprazol y el sulfato de hierro como suplemento. Luego tuvimos las manifestaciones clínicas, que como pudimos ver era todo lo que se veía en el examen de sangre, como el volumen corpuscular medio y la hemoglobina, que ambos estaban bajos. Entonces, más que nada era una anemia por mala absorción del hierro. Y finalmente nuestro pronóstico era que este fármaco no debería administrarse con antiácidos, porque estos antiácidos van a contener calcio, aluminio y magnesio. Entonces, esto no va a permitir que el hierro se absorba de manera correcta. Además, este aminoácido debería tomarse con un intervalo de... Cuando tomas, el omeprazol, se debería dejar un intervalo de 2 horas como mínimo entre los antiácidos y las sales de hierro para evitar que haya una disminución de la absorción de las sales de hierro. Muchas gracias. Muy bien. A ver, ahí todavía no dejes de compartir. Está muy bien, interacción fármaco-suplemento. El tipo de interacción no es antagonista, es farmacocinética. Los antagonismos se dan a nivel de farmacodinamia. Para que sea antagonismo tuvieran que interactuar dentro del mismo receptor. En este caso son cosas distintas. Se cambia el pH estomacal y por lo tanto se reduce el tema de la absorción. Entonces, es una interacción farmacocinética de fase absortiva del tipo inhibitorio. Muy bien en los medicamentos interactuantes, manifestaciones clínicas, la anemia, el pronóstico simplemente, muy bien, cambios. Allí, por ejemplo, era una pregunta con, no truco, pero sí había que pensar. Si yo doy el omeprazol, siempre voy a bajar la acidez y por lo tanto el sulfato nunca se absorbe. Si le sigo dando sulfato, no voy a poder corregir la gastritis y eso va a seguir generando la anemia. En todo caso, pues lo que se sugeriría en este caso, más allá del cambio de régimen posológico, es la utilización de sales de hierro por otra vía. Por ejemplo, puede ser una vía endovenosa con hierro sacarato, cosa que ya evitamos la fase absortiva. ¿Ya? Muy bien, equipo número 1. Pasamos al equipo número 2. A ver, equipo número 2. Sí, profesor. Andrea, ¿podrías compartir, por favor? Sí, ahí comparto. Bueno, para empezar, en el caso clínico número 2 se escribe una mujer de 82 años con un tratamiento anticoagulante con lo que vendría a ser warfarina, ¿no? Y bueno, se habla de un aumento de lo que vendría a ser el índice normal internacional de lo que vendría a ser un fármaco en sangre, ¿no? Pero un poco hablando del caso, se describe que esta mujer cambia lo que es su medicamento de warfarina con atorvastatina, por lo que quiere decir la atorvastatina por simvastatina, o sea, cambia en ese aspecto. Pero la simvastatina, vemos después de un tiempo que
no reacciona igual que la atorvastatina, ¿no? Sino que aumenta sus niveles en sangre. Aumenta de una forma demasiado exhaustiva, por así decirlo, llegando a un nivel de lo que vendría a ser 8. Ahora, pero el problema viene que cuando viene por emergencia al hospital, lo que presenta es un sangrado en la nariz, ¿no? Entonces, los médicos como que no le dan mucha importancia y lo único que le recomiendan, le prescriben es la vitamina K. Y en este caso, cuando hablamos de la vitamina K y la warfarina, nos llama la atención, ¿no? Porque la warfarina es un anticoagulante y la vitamina K ayuda a lo que es la coagulación. Entonces, al haber una interacción entre los dos, es como podríamos decir que habría un antagonismo. ¿Puedes pasar a la siguiente, por favor, Andrea? Entonces, después de esta vitamina K, lo que va a pasar es que, bueno, va a presentar otras manifestaciones clínicas, ¿no? Ya no solo un sangrado en la nariz y lo que viene a ser las concentraciones elevadas del fármaco, que es en 8, sino que también va a tener un aumento de la presión arterial, un sangrado en la nariz, que ya hemos descrito días antes, también va a tener asimetría facial, pérdida de la conciencia, pérdida de la sensibilidad en el brazo, un paro respiratorio y una hemorragia central en el hemisferio izquierdo del cerebro, así como pérdida de la conciencia. Y el pronóstico final de esta paciente viene a ser la muerte. También se describe que, bueno, pues dicen que una posible causa de la muerte puede ser el cambio de sustituir lo que no es la atorvastatina por simvastatina, pero no está tan demostrado en ese aspecto. Eso sería todo, profesor. Muy bien, totalmente de acuerdo. Ese es un tipo de interacción, ¿de qué tipo? ¿Farmacocinética o farmacodinámica? Sería fármacos, farmacocinética. ¿Y por qué han puesto antagonismo? No, sí, hay. Aunque créeme que sí existe. Existe no un antagonismo, existe un sinergismo. Si lees bien el caso clínico, había una aspirina junto con warfarina, que eso sí son sinergistas. Sí, ahora, nunca le generó mayor problema al paciente. Fíjate que dice años, hace 30 años ha usado y nada. Atorva da la casualidad que no me genere este problema. ¿Cuál fue el problema? La simvastatina. La simvastatina es un inhibidor enzimático, por lo tanto, reduce el metabolismo y excreción de warfarina, generando cuadros de toxicidad. Y si te das cuenta, la paciente muere por un ACV de tipo hemorrágico. Y esto debido a que se da alteración de INR, sangre mucho más líquida y facilitación de desarrollos hemorrágicos. ¿Ok? Sí, profesor. Muy bien, corregirlo, por favor. Pasamos al caso número 3. Sí, doctor, ahorita comparto. Ya, bueno, en este caso nos presenta a una mujer de 50 años que tuvo una disminución de concentraciones plasmáticas de tacrolimus y simultáneamente con la rifampicina, por lo que tenía una tuberculosis pulmonar. A eso también se le añade que ella precisó que hizo uso de itraconazol oral como profilaxis de una infección micótica, y en base a eso sería una presencia de interacción por otra droga que estaría alterando su tratamiento. Asimismo, esta sería una interacción tipo farmacocinética, y los medicamentos interactuantes serían lo que es la rifampicina con el tacrolimus y el tacrolimus con el itraconazol. Bueno, dentro de las manifestaciones clínicas encontramos una infección micótica y que por ello su concentración de tacrolimus se volvió también indetectable, y su pronóstico para esto es el manejo de pauta tuberculóstica por 12 meses y concluir la TBC pulmonar. ¿Qué tipo de interacción? A ver, todos nos hemos quedado, creo, con las farmacodinámicas, ¿no? No. En este caso, fíjense, este es un caso bastante peculiar porque tenemos cuadros de ¿qué?
de inhibición e inducción enzimática. Fíjense, en pacientes trasplantados utilizamos inmunosupresores, eso es claro. Pero estos inmunosupresores son de estrecho margen terapéutico. ¿Quién le hace el problema? La rifampicina. Dentro de la pauta tuberculostática, recuerden, en el Perú es rifampicina, tambutol, isoniazida, piracinamida. Pero la rifampicina, ¿qué hace? Que se modifiquen las concentraciones de tacrolimus. Reducen tanto que lo que hace es generar un cuadro de infección oportunista como la tuberculosis. Luego de eso, dice, ajustando una dosis para mantenerla, ajustan la dosis, posteriormente tacrolimus pasa a una dosis de mantenimiento. A 5 meses de trasplante, mientras recibía tacrolimus 3 miligramos por día, inicia con rifampicina, etambutol, y por lo tanto, poco después la concentración disminuyó a niveles indetectables. ¿Debido a qué? A que este es un inductor enzimático. Pese a que le duplicaban la dosis, no subía la dosis de rifampicina. Tanto así bajó la concentración que incluso le da una infección micótica y le da itraconazol. Este itraconazol lo que es un inhibidor enzimático y esto lo que hace es subir nuevamente las concentraciones de tacrolimus. ¿Ok? Ahora, no se olviden, chicos, para que sea farmacodinámico tiene que actuar el mismo receptor. Y cada uno de estos tiene un receptor totalmente distinto. ¿Ok? Muy bien. Vayamos corrigiendo eso, por favor. Siguiente caso, caso número 4. Siguiente, pues, por favor, para empezar. Sí, podemos empezar. Ya, ok. Acá tenemos una paciente, no nos indican edad, que está tomando warfarina por la implantación de una válvula cardíaca. En este caso, está utilizando anticonceptivos orales, pero decide cambiarlo con un implante vaginal, que sería el etonogestrel. La interacción entre la warfarina y el etonogestrel va a hacer que su INR va a estar de valor bajo. Este INR nosotros estamos buscando que esté de 2 a 3.5. ¿Por qué? Porque para que no se empiece a coagular la sangre. Es como un indicador que se tiene que seguir cuando se está tomando anticoagulantes. Entonces, si esta interacción va a generar que esté bajando, hay un efecto inhibitorio. Pero también acá hay algo más interesante que mencionar. Va a haber, cuando se retira el implante de etenogestrel, van a tener que su INR va a subir a 6.5. ¿Por qué? Porque le habían subido la dosis de warfarina ya que estaba utilizando el notegestrel. El 6.5 ya es un valor muy alto, porque habíamos dicho que lo que estábamos buscando era 3.5. Entonces, ahí se sigue ajustando la dosis. Pero la chica vuelve a utilizar otro tipo de anticonceptivo y en este caso noretindrona y se va a realizar un ajuste a 53.5. Siguiente diapositiva, por favor. En este caso teníamos una interacción de inhibición de tipo de interacción farmacocinético. ¿Entre qué fármacos es la inhibición? Entre la warfarina y el etenogestrel. En este caso también participan los otros dos, pero como los datos no son muy conclusos, no hemos llegado a una conclusión de eso. ¿Qué manifestaciones clínicas? Principalmente los cambios en el INR, que es lo que se está buscando, del tiempo de protrombina. ¿Y cuál es el pronóstico? Se debe ir ajustando de acuerdo a los anticonceptivos que use la paciente y su respuesta ante ellos, porque va a haber variaciones en el INR y incluso puede llegar a que ya en ningún momento, como en un 6.5 su sangre ya no se coagula para nada, puede tener un riesgo de hemorragia. Sería todo, doctor. Muy bien, acá sí le agarraron que es farmacocinético, pero pregunto, ¿el caso de los anticonceptivos son inhibidores enzimáticos o son inductores enzimáticos? A ver, los anticonceptivos son inductores o inhibidores enzimáticos. ¿Qué va a generar?
Profesor, ¿es un inductor enzimático? Muy bien, y por lo tanto se excreta el tema de la warfarina. Muy bien, chicos. Pasamos al siguiente grupo, equipo número 5. Bueno, doctor, en este caso, a ver si lo puedo subir un poquito más. Ya, tenemos un varón de 49 años, básicamente tiene un tratamiento con ácido valproico, con levodopa, con carbidopa, ranitidina. Luego de ello, sus niveles de ácido valproico se elevan en sangre y se le intenta bajar y llega hasta un nivel de 76 microgramos por mililitro. Luego de ello es diagnosticado por neumonía y interactúan los medicamentos de amoxicilina, de meropenem y de la piperacilina. Si bien es cierto, estos dos medicamentos no hacen efecto, por lo que al final se le llega a cambiar a la piperacilina. El tipo de, y bueno, y la evolución del paciente sería tórpida y también presenta varios episodios de neumonías. En cuanto a la interacción, sería el tipo farmacocinético. Las manifestaciones clínicas que presenta son infección, en este caso la neumonía aspirativa. Puede ser un paciente de Parkinson secundario postoperatorio. Y en este caso la interacción también sería fármaco-fármaco y podría haber un inhibidor del metabolismo en este caso. Y bueno, los medicamentos mencionados anteriormente, el ácido valproico, la levodopa, la ranitidina. Muy bien, chicos. En este caso, a ver, bajamos, sí, farmacocinético. Fíjense, en este caso, el ácido valproico es el de estrecho margen terapéutico. Es el de estrecho margen terapéutico y que a la larga es el que va a ir recurriendo en cambios, fluctuaciones. Si se dan cuenta, el tema de la neumonía aspirativa es secundario a convulsiones, a crisis comiciales propias del paciente, y eso hace entender de que el ácido valproico no llegaba a las concentraciones adecuadas. ¿Ok? Muy bien, equipo número 5. A ver, chicos. Con esto, entonces, estamos acabando el tema de la sesión de